Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí comienza tu programa, Los Escogidos. Los Escogidos. Los Escogidos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos transmitiendo en vivo desde los estudios centrales de FM 98.9 Radio Esperanza, Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos una vez más en el programa número 103 de Los Escogidos. ¿Cómo le va, hermano Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y buenas noches a todos los oyentes en este día, ¿no es cierto? Y bueno, que sea un día de bendición, ¿no es cierto? Un día para buscar del Señor, ¿no es cierto? Y entregarse por completo a los pies de ese Cordero Santo que lo dio todo en ese madero, ¿no es cierto? Como Así siempre lo repetimos, ¿no es cierto? Y lo vamos a seguir repitiendo, ¿no es cierto? Porque Él entregó todo para que hoy usted, nosotros, tengamos una entrada triunfal en el reino de los cielos, ¿eh? Amén. Así es. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, sí. Amén. Bien, nuestras redes para que se comunique y se contacte con nosotros. Instagram, Radio Esperanza 98.9, Twitter, Radio Esperanza 98.9, Facebook. Puedes seguir nuestras transmisiones en vivo allí en Facebook, Radio Esperanza, tú estás aquí. Nuestro canal de YouTube, Radio Esperanza, la palabra del Señor está aquí. Nuestra línea WhatsApp y Telegram, más 549 2245 40 23 40. Y nuestro sitio web, tú estás aquí, radioesperanza.com.ar, ¿sí? Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión todos los días martes, miércoles y jueves a partir de las 22 horas en Radio AM 1420, la más campera, Radio General Conesa, ¿sí? Amén, amén. Bendiciones para toda aquella región, ¿no es cierto? Y todo lo que abarque la Amén. radio, Así que es. pueda ser de bendición, ¿no es cierto? Así es, bendiciones para todos ellos. Y bueno, ya comenzamos a hablar, a llevar la palabra, que es lo que nosotros nos tocó en este tiempo, como dijimos tantas veces en esta radio, ¿sí? Y la palabra, que es viva y eficaz, la verdad absoluta, escrita en ese compendio de 66 libros llamado la Biblia, es para ponerla por obra, para no solamente oírla, sino para ponerla por obra. Aquellos que por primera vez nos escuchan, les vamos a decir que todo lo que está escrito es para cumplirse. Todas las promesas escritas por nuestro Señor, todas las enseñanzas, son para ponerlas por obra, y todas las promesas que hay allí son para que se puedan cumplir. Amén. Para ello hay que aceptar a Cristo en sus vidas para que el Señor obre en consecuencia. Si usted no le permite al Señor entrar en su vida, Él no va a poder cumplir con esas promesas que están escritas, y tampoco va a poder transformar su vida. Ahora bien, hay una sola forma de acceder a la salvación, que es por gracia, por ese sacrificio que ya pagó nuestro Señor en la cruz por todos nosotros. Por Amén. Usted, por mí, por Luis acá presente, por todos nosotros. Solamente tenemos que declarar con nuestras bocas
que el Señor es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, y aceptarlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Amén. ¿Sí? Y estaría bueno, ¿no es cierto?, que podamos arrancar con esa oración de fe en este día, ¿no es cierto? Aquellos que por ahí se están conectando en este día y están escuchando la radio por primera vez, ¿no es cierto?, que puedan, antes de escuchar la palabra, ya puedan tener a Cristo en su corazón, para que sus vidas ya empiecen a ser transformadas en esta misma hora. Por eso sería bueno que usted se rinda, abra su corazón, y entréguele su vida a Cristo, porque Él murió en ese madero con los brazos abiertos, ¿no?, para abrazar a toda la humanidad, a todo aquel que se rinde a sus pies. Él está ahí presente, Él está golpeando las puertas en este tiempo para entrar a morar a su vida. Él quiere estar en su corazón, Él quiere morar, Él quiere ser la guía, Él quiere ser el timón de nuestras vidas. Pero primeramente usted tiene que confesar con su boca, porque todo lo que se confiesa con la boca, todo lo que usted declara, se cumple, sea para bien o sea para mal. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con las cosas que uno dice, porque si usted maldice, después esas maldiciones se convierten en realidad. Y si usted bendice, también se convierte en realidad. Por eso tiene que bendecir. Como dice la palabra, orar por los enemigos y bendecirlos, ¿no es cierto? Porque la justicia viene de Dios y no del hombre. Entonces abra su corazón en este día, en esta hora, y acepte a Cristo en su corazón y empiece a transformar, empiece a cambiar su vida y déle el lugar a Él para que Él reine en su vida, para que su vida sea transformada, para que usted tenga paz. ¿Cuánta gente hay en este mundo hoy con todo lo que está pasando que no tiene paz, que no duerme, que no descansa, que tiene pánico, que viven encerrados, que ponen cámaras porque tienen miedo que le roben o que le hagan esto o que le hagan el otro? Eso, ¿sabe qué es eso? Es vivir sin Dios. Cuando una persona vive así, encerrada, que no tiene paz, que no duerme, que no descansa, es porque no tiene al Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a dormir en paz, va a tener paz y nada le va a pasar. Porque el que mora bajo la sombra del Altísimo morará por largo tiempo. Él nos cubre, Él nos protege. La sangre del Cordero Santo es la que nos cubre y nos protege de lo que sea. No importa lo que venga, pero esa sangre hoy sigue teniendo eficacia. Esa sangre nos protege, esa sangre sana, liberta, trae paz. Por eso tenga a Cristo en el corazón y va a ver cómo va a cambiar su vida. Pero hágalo en fe, hágalo creyendo y ríndase y deje que Él haga la obra en usted. Deje que Él transforme los pensamientos, porque los pensamientos y los razonamientos humanos no llevan a nada. El hombre se equivoca, entonces déle lugar a ese Espíritu Santo que Él dejó para que Él pueda transformar sus pensamientos y su vida y lo pueda guiar a toda verdad y le revele la palabra. Si no, ¿cómo se le va a revelar la palabra si usted no tiene a Cristo en el corazón? Si no tiene a ese Espíritu Santo que Dios dejó, ¿cómo se va a revelar la palabra y cómo vamos a saber si es la verdad o no es la verdad? Porque si usted lee la Biblia y no tiene a Cristo en el corazón, usted va a leer la palabra y va a ser un libro más. Y no se le va a revelar, no se le va a hacer viva la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante como una espada de doble filo. Y la verdad es el manual, nuestro manual, que ahí dice cómo tenemos que andar, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué conviene, qué no conviene. Pero usted tiene que estar lleno del Señor todos los días, lleno de ese Espíritu Santo todos los días, que es el que va a abrir los ojos espirituales del hombre, porque el hombre anda cegado en este mundo que es Egipto, ¿no es cierto? Un mundo que está lleno de pecado, de contaminación, que no lo lleva a ningún lado, a la perdición. Entonces, si tenemos a Cristo, se van a abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y vamos a escuchar la voz del Señor, y Él nos va a guiar en todas las cosas. En la vida cotidiana de cada día, si usted le entrega su día, todos los días, porque como dice la palabra, cada día tiene su propio afán, pero usted le entrega el día al Señor cuando se levanta, y va a ver cómo el día va a cambiar para usted.
y va a sentir la mano de poder del Señor, porque Él está en cada detalle de nuestras vidas. Por eso abra su corazón y déjese llevar por el Señor y reciba a Jesús. Si usted es una oveja perdida, un hijo pródigo, reconcíliese con el Señor, pida perdón y vuelva, porque Él lo está esperando. No crea que Dios no lo quiere más porque usted se apartó, se equivocó, le erró, porque el hombre se equivoca. Pero si usted se arrepiente y vuelve de vuelta al redil, venga al corral, venga a los pies de Cristo, va a ver cómo Dios lo está esperando y Dios lo va a abrazar, ¿sí? Como ese hijo pródigo que volvió cuando el padre salía todos los días a esperarlo, ¿no es cierto? Todos los días a mirar a ver si venía. Y cuando volvió, hizo fiesta el padre. Le dio un vestido nuevo, le dio un anillo y hizo fiesta. Y el Señor también, cuando usted vuelve y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Sabe lo que significa eso? Hay fiesta en los cielos y Dios lo va a recompensar. Amén. Por eso Amén. repita con nosotros: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por mis pecados y rebeliones. Límpiame, Señor, y hazme una nueva criatura. Porque reconozco que moriste por mí en la cruz y reconozco que resucitaste al tercer día. Y reconozco que eres el Hijo del Dios Todopoderoso. Por eso te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Santo Espíritu en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Es así. Si usted ha hecho esta oración en fe, desde lo más profundo de su corazón, ha nacido de nuevo espiritualmente, Amén. Dice la palabra. Amén, así es. Usted se ha transformado en una nueva criatura En un hijo del Señor. y pasó a ser un hijo del Señor. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, así es. Dejó el mundo atrás y ahí tiene que quedar. Exactamente. No tiene que quedar por un ratito nomás el mundo atrás. Tiene que quedar hoy, mañana, pasado, Todos los días. todos los días, para que Satanás no tenga oportunidad y derecho legal de nuevo en su vida. Amén. Porque todo se trata de un derecho legal. Exactamente. Si usted permite, si usted ingresa, hace ingresar a su vida el pecado, Satanás tiene un derecho legal y por ende el Señor no puede obrar, aunque haya recibido a Cristo. Así es. ¿Entiende cómo funciona este mundo espiritual? Satanás tiene derecho legal sobre su vida siempre y cuando usted abra portales o le permita a él, a Satanás, al inmundo, ingresar a través de cualquier contaminación, ya sea a través de la internet, a través del chisme, de la murmuración, a través de cualquier otra contaminación que el inmundo trae a su vida todos los días, y no solamente cuando sale a la calle, sino continuamente en su mente, donde es el campo de batalla, donde usted tiene que vencer al enemigo. Amén. Así En es. su mente, en la mente. O usted nunca pensó, o usted nunca se detuvo a pensar cómo pueden ser que aparezcan esas, ¿cómo podríamos llamarles? Esos embates de imágenes y torceduras que por ahí no saben de dónde salen y aparecen en su mente pensamientos que no sabe, de ira, de furia, de enojo, pensamientos de odio, de rencor. Eso no es propio del ser humano. Amén. Eso, si bien el ser humano tiene maldad en su corazón, porque producto del pecado original y de la toma de decisiones, porque para eso el Señor nos hizo con el libre albedrío, para poder tomar decisiones. Lamentablemente la mayor cantidad de decisiones del ser humano son inequívocas. Así es. La mayoría de las malas decisiones son influenciadas por el enemigo. ¿Sí? Entonces usted tiene que vencer todo eso y ponerlo en práctica día a día.
porque Satanás le va a traer esos pensamientos. Y usted tiene que luchar contra eso. Y para eso Jesús ha pagado el precio, porque Él se llevó toda aflicción, toda enfermedad, todo pecado, y también venció a Satanás en la cruz. Amén. Y por ende, si usted es coheredero del reino con nuestro Señor Jesús y ha dejado el mundo atrás, usted tiene armas que no son carnales para poder luchar contra este mundo espiritual. Exactamente. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. Amén. Entonces, si usted reconoce que no tiene lucha contra carne y sangre, o sea, no tiene lucha contra su hermano, no tiene lucha contra el prójimo, no tiene lucha contra el que le insultó en la calle, no tiene una lucha contra aquel que le ha hecho daño, porque tras esa persona que le ha hecho daño o lo ha perjudicado, hay entidades espirituales influenciando la conducta de ese individuo. Y entonces, usted, si puede reconocer, si puede abrir su mente y darse cuenta que no tiene lucha contra el hombre o contra lo que ponga Satanás delante suyo como instrumento de maldad, podrá empezar a discernir el mundo espiritual y podrá empezar a entender que hay espíritus malignos, demonios, huestes que están tras toda situación que se le presente en la vida cotidiana, en su hogar, con su familia o saliendo a la calle a hacer un mandado. Por eso, una de las armas más importantes para poder contrarrestar esos embates del enemigo es la oración. Exactamente. Y la oración tiene que ser permanente, si vamos a la palabra, ¿no? Orad sin cesar, dice el Señor, para no caer en tentación. Amén. Entonces usted tiene que aprender a llevar una vida de oración, una vida distinta a la que llevaba antes, para poder ver la gloria de nuestro Padre. Y todas las promesas cumplidas, como le decíamos al principio del programa, que están escritas, porque las promesas están escritas para que se cumplan. Ahora bien, para que se cumplan usted tiene que seguir el camino de Jesucristo, porque si usted viene a Cristo, hizo la oración de fe, pero no va a ser el camino y la voluntad del Señor, nada va a suceder en su vida. Exacto. Ningún cambio puede haber, porque nuestro Señor Jesús no puede transformar su vida, porque usted decidió aceptar a Cristo de los labios para afuera, no de corazón. Exactamente. Por eso nosotros decimos siempre que la oración tiene que ser de corazón y sincera. Exacto, ¿no? Y se tiene que notar el cambio también, ¿no es cierto? Sí. Puede haber dificultades y aflicción, porque nuestro Señor dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo. Pero esto es un proceso. Usted va a comenzar un proceso de cambio para bien. Y no solamente para bien, sino para que le vaya bien en esta vida y para obtener las coronas que nuestro Padre Celestial prometió cuando partamos de esta vida. Amén. Y podamos obtener la gloria eterna en el reino celestial junto a nuestro Padre. Amén. Y a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Para eso es el cambio. Para no morir espiritualmente por segunda vez, que se llama la segunda muerte, si usted no está en Cristo y va a parar, como muchos lo hacen a diario, sin Cristo, al mismísimo infierno. Por eso usted tiene que nacer de nuevo y seguir el camino y creer y tener fe. Sin fe no puede agradar a Dios. Y sin santidad tampoco nadie va a ver a Dios. Amén, así es. Pero bien, muy importante. acá queríamos hacer ese hincapié en esa palabra antes de comenzar la temática del día de hoy que tenemos para poder comentar un poquito de lo que hemos titulado el pecado de torcer la Biblia. Y esa es una palabra que bueno, que hemos trabajado mucho para poder llevársela a usted y siempre con la verdad, ¿no? De ¿qué puede pasar si a usted le distorsionan la verdad? Que algo relativamente
muy por arriba lo tocamos la semana pasada, pero bueno, hoy vamos a ir en mayor profundidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de torcer la Biblia, ¿no? Lo que está escrito. Torcer la Biblia no solamente por los que tienen la obligación de llevar al rebaño por buen camino. Estoy hablando de pastores, maestros, líderes y todos aquellos hombres de Dios que han sido llamados a predicar el Evangelio, ¿no? A evangelistas, apóstoles, profetas, sino también por usted. Si usted viene al camino, lo que está escrito no se puede modificar. Si usted lo distorsiona, estaría entrando en un pecado muy grave y también lo lleva al infierno. Así que bueno, vamos a compartir esta palabra que hemos preparado y esperemos que les sea de bendición. Tome nota, tengo un cuadernito siempre y la Biblia al lado para poder anotar lo que vamos diciendo para poder para que pueda llevar un orden usted y después repasarlo en su casa. Como le decíamos, este programa lo hemos titulado El pecado de torcer la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado y atención cuando se trata de la palabra de Dios y su exposición, ¿no? Surge la pregunta entonces: torcer o adulterar la Santa Escritura, inconsciente o deliberadamente, ¿lleva a la perdición? Pues, hermanos, la respuesta es sí. La Biblia dice, y vamos a ir a la primera palabra, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Pablo decía, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, vamos a ponerlo en pantalla, para que usted lo pueda visualizar mejor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quería decir con esto el apóstol Pablo? Que es condenación, ¿sí? Porque los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El pecado de apostasía es mortal y consiste en tergiversar la escritura diciendo lo que ella no dice, alimentándose de espíritus de error y doctrinas de demonios. Detrás de esa apostasía y sus apóstatas está el mismo diablo, como siempre. ¿Quién está atrás de la mentira? El diablo. Así es. Operando, ¿no? Vamos a ir a ver esta palabra, primera de Timoteo 4:1. Así dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acá lo dice bien clarito, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto. Y vamos a ir avanzando y vamos a explicar lo que usted tiene que saber. Porque usted no tiene que ser un estudioso teológico para darse cuenta de que lo están engañando. Usted tiene que siempre acudir a la verdad absoluta. La verdad absoluta es una sola. Es la que está comprendida en estos 66 libros que encierran la verdad de Dios en la Biblia, ¿sí? Cuando usted vea o escuche una enseñanza de un texto que se presenta contradiciendo otros textos bíblicos, cuidado, alguien está torciendo la Biblia, pues la palabra del Señor jamás se contradice, ¿sí? Así es. Bien, vamos a... Bien, perfecto. Porque la palabra de Dios jamás se contradice. No se contradice el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Entiende?
Hoy, buscando justificar su propia conveniencia y malos deseos, cristianos, incluso ministros, dicen: ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Este pensamiento relativista se ha introducido en muchas iglesias como excusa para pervertir doctrinas fundamentales de la Biblia. El argumento dice: pues como nadie tiene la verdad absoluta, entonces la Biblia no es suficiente como base de fe. Por ende, se necesitan otras fuentes, variaciones y modificaciones respecto a la verdad. Esto es totalmente falso, hermano. Imagine si nadie tiene la verdad y la Biblia no basta. Pues que viva el pecado, ¿no? Viva el libertinaje, viva la poca vergüenza. Amados hermanos, el cristiano, si tiene la verdad absoluta, es Cristo. Pero siempre y cuando se mantengan predicando esa verdad absoluta, que es la palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle, sin torcerla ni adulterarla. La palabra de Dios se constituye en una verdad absoluta e irrefutable, y el cristiano la tiene en su corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, como está escrita en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Así dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Amén. Amén. Aunque nosotros los creyentes no hayamos desarrollado la totalidad del conocimiento de la verdad de Dios, pues aún estamos creciendo, porque esto es un proceso, como le decíamos al principio, creciendo en ese conocimiento cada día más, como dice en Colosenses 1, verso 10. Colosenses Dice: 1, verso 10. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Bien. Y es en ese proceso en donde algunos han madurado más que otros, que los creyentes tienen autoridad de Dios para predicar y enseñarles las verdades que ya por obra del Espíritu Santo han comprendido en la Biblia. El apóstol Pablo reconoció tal autoridad de la iglesia de predicar la verdad absoluta de Cristo. Por eso ordenó a los creyentes diciendo, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11. Primera de Tesalonicenses. Vamos a capítulo 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Como lo hacéis. Y como si fuera un chiste o juego, hoy muchos sacan textos fuera de contexto para promover el adulterio, homosexualidad, mundanalidad, liberalismo, etc. dentro de la iglesia. El problema de mala interpretación bíblica ha provocado el surgimiento de cientos de miles de falsas doctrinas y creencias que en principio están totalmente lejos de la verdad. Si usted no está seguro y no conoce completamente de un tema bíblico, no enseñe a otros, pues caerá en condenación. Si usted usa con un sentido torcido el texto, es un pecado mortal enseñar mentiras, como si fueran verdades. Como está escrito: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarán a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo, y a los que te oyeren.
Primera de Timoteo 4:16. Se lo vamos a poner en pantalla. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Y a los que te oyeren. Así que mejor escudriñe siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, usando sabias herramientas de estudio, como diccionarios bíblicos que vienen para que usted los pueda escudriñar, como diccionarios bíblicos del texto en el original, griego, hebreo y arameo. De hecho, la Reina Valera 1960, las versiones, normalmente todas las versiones de Reina Valera 1960 traen los textos en el final de la Biblia, o antes, o al principio, ¿no? Usted puede comparar ahí, y ni hablar de las Biblias de estudio. Si usted tiene una Biblia de estudio, ahí tiene todo explicado. Y temáticas y otros recursos que les serán de bendición para entender en su contexto la Escritura. El deseo de Dios es ayudarlo y capacitarlo. Recuerde, es un proceso por el cual va a cursar para poder alcanzar a ese ejemplo, ese modelo a seguir, a Jesús. ¿Sí? Ponga si quiere ahí abajo ahora como título, ¿qué es adulterar y torcer la Biblia? Bien, vamos a ir a una palabra para leer eso. Segunda de Corintios 4:2. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2. Así dice la palabra del Señor. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Amén. Acá el apóstol Pablo usa una frase, no adulterando la palabra, del griego adolos, que significa palabra pura. Palabra pura. Adolos. Anote ahí. Sin engaño. Adulterar significa corromper. Esto cuando se mezcla la Biblia con otras cosas, esa práctica hoy en día la tienen muchos predicadores y ministros, corruptos por supuesto, que andan mezclando, adulterando la Biblia con ideas personales, filosóficas y conceptos humanistas y culturales. Con sus mensajes llenos de astucia, engañan al pueblo. Sepa que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Adulterar no significa solamente lo que usted está pensando, sino también, en este caso, adulterar la palabra, ¿no? La palabra de Dios, cambiarla. En cuanto a la verdadera palabra, el apóstol Pedro dice, vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Así dice el Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Y en segunda de Pedro 3:16, Pablo dice, vamos a segunda de Pedro 3:16. Vaya a segunda de Pedro capítulo 3, verso 16. Lo tiene en pantalla, igual a los que nos están siguiendo por Facebook y por YouTube. Dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya la habíamos leído, pero Amén. Vale porque tenemos que aclarar aquí. Acá Pedro usó la palabra torcer, del griego diastrefo, que significa distorsionar lo original, pervertir. Precisamente, amados hermanos, amigos que nos están escuchando, amigas, es lo que hacen muchos ministros hoy en día, pastores.
distorsionando el texto bíblico para fomentar el pecado y la inmoralidad dentro de la iglesia. Pastores y evangelistas ignorantes que dicen lo que la Biblia no dice, diciendo mentiras y presentándolas como si fueran grandes verdades cristianas. Ponga como título ahí abajo ahora, si quiere, si está siguiendo atentamente: los ministros que adulteran y tuercen la Biblia son aquellos que usan, punto A, ponga si quiero uno, los que usan un texto sin considerar su contexto histórico original. Punto 2, los que intentan mezclar la Biblia con otras cosas, conceptos humanistas, filosóficos y culturales, como le decíamos anteriormente. Punto 3, los que cambian el sentido original del texto para dar a entender otra cosa a su conveniencia, o de la iglesia que ellos llevan adelante, o el ministerio. Los que omiten pasajes, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y pasan por alto textos bíblicos para ocultar la verdad al pueblo. La semana pasada nosotros le dábamos un ejemplo de aquellos que pueden omitir algo, porque siempre le leen la palabra bonita, ¿no? La palabra de que Dios es amor, misericordia, Dios es bueno, Dios es todo eso, pero también es un Dios de justicia. Nuestro Padre Celestial es un Dios de justicia. Nuestro Señor Jesús también lo dijo, lo predicó. Él es un Dios de justicia, un Dios justo. Él no va a permitir que todo el pecado se salga con la suya, que todos aquellos que practican el pecado se salgan con la suya. Va a haber un juicio. Y también es un fuego consumidor, nuestro Dios. Esa parte en muchas congregaciones no la predican. No la predican porque no les conviene, porque quieren quedar ya sea con las congregaciones, con los supuestos creyentes, habíamos dicho nosotros, para que no se ofenda a la persona y se vaya, para retenerlo y seguir obviamente viviendo de los diezmos, y vaya a saber qué destino le dan, ¿no? Porque si omiten eso, ya se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Tergiversar, omitir, es pecado. Los que enseñan, ponga punto número 4, los que enseñan textos mal y pareciera que contradice otros textos bíblicos. Hermanos queridos, todo estudioso serio de la Biblia sabe que para entender el texto de la Escritura, con la dirección del Espíritu Santo, siempre con la dirección del Espíritu Santo, usted no va a agarrar la Biblia para leerlo o estudiarlo como si fuera un libro de historia. Siempre tiene que tener al Espíritu Santo guiándolo, pedirle al Espíritu Santo que guíe su lectura, ¿sí? Se debe leer siempre en su contexto, tomando en cuenta los versículos anteriores y posteriores al texto en cuestión, ¿sí? No se olvide que el Nuevo Testamento está entrelazado, o el Viejo Testamento está entrelazado con el Nuevo Testamento, y viceversa. Hay profecías que son anunciadas en el Antiguo Testamento y se han cumplido en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí? Por los profetas mayores y también profetas menores. Tiene que entender usted que no puede aislar un texto del resto del pasaje, menos aún hacer que de un texto o medio texto una doctrina a conveniencia. Se debe escudriñar la totalidad del pasaje y tomar en cuenta también la revelación bíblica total acerca del tema o palabra que estamos estudiando. Vamos a leer Juan 6:63. Juan. A ver dónde está Juan. Se perdió Juan. ¿Dónde está Juan? Juan, y al final ya no solamente que se me perdió, sino que el pasaje se me perdió. A ver, le había dicho Juan 6:63, verso 63. Así es. Vamos a Juan 6:63, ahí lo encontramos, está en pantalla. Los versículos no se pierden, están ahí. El que se pierde es el que los busca, a veces. Así dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Cuidado, porque quien tuerce la Biblia lo hace para su propia perdición, amados hermanos, queridos hermanos que están escuchando. Tenga presente la advertencia de Dios para quienes toman a la ligera el texto bíblico, ¿sí? Cuidado de cómo leen y de lo que oyen. Recuerden que Satanás también es capaz de citar la Biblia. De tapa a tapa se sabe el enemigo de la Biblia. La usó para tentar a Cristo, a Jesús en el desierto, acuérdense. Mateo capítulo 4, léanlo después, tranquilos en sus casas. ¿Sí? El diablo y sus ministros, porque él también tiene ministros, acostumbran a citar la Biblia, pero con un significado adulterado y torcido a fin de engañar y separar al ser humano del Dios santo y verdadero, ¿sí? Amén. ¿Es así? Haz así. Bien. Entonces tenga cuidado con lo que escucha por ahí. Por eso es muy importante que usted conozca la palabra para que pueda tener conocimiento, para que pueda poder saber si lo que le están diciendo es verdad. Exactamente. Y aún nosotros que estamos aquí escudriñando y bueno, predicando y evangelizando también al mismo tiempo, porque de nada sirve que nosotros le digamos un versículo y después usted encuentre que no era tan así. Hay versiones distintas donde los pasajes son cambiados y también vamos a hablar en otro momento de cuáles son las Biblias que ustedes tienen que leer. Nosotros normalmente utilizamos la Reina Valera 1960. Hay otras Biblias que algunos pasajes, que después le vamos a decir cuáles son, los sacan completamente de contexto y quieren decir, no dicen lo que originalmente fue escrito. Exactamente, ¿no? Le pusieron otra connotación. Cambian las palabras, Sí. ¿no es cierto? Y Por eso bueno, es muy una importante. palabra que cambie, cambia todo. Es muy importante que usted tenga una versión de la Biblia aceptada por todas los estudiosos que han en su momento revisado este contenido. Normalmente la más común usada, que no quiere decir que no haya otras, la que usamos nosotros es la Reina Valera versión 1960, ¿sí? Pero hay otras que son también de buena fuente, que pueden ser utilizadas. Pero hay otras que no. Y esas son las que tiene que conocer usted. Porque usted me va a decir, pero la Biblia lo dice acá. Y nosotros le vamos a decir que hay algunas Biblias que cambian, no toda la palabra, sino algunos pasajes de ciertos capítulos donde se han cambiado completamente y quieren significar otra cosa totalmente distinta a lo que originalmente fue escrito, ¿sí?, por los apóstoles. Es así. Y ahí es donde tiene que tener sumo cuidado usted, ¿sí? Ahí es donde usted tiene que tener sumo cuidado. Amén. Amén, así es. Bien. Queremos mandar saludos a todos los que nos escuchan. A Cipriano. Gracias, Cipriano, por estar siempre. A don Peralta y su familia. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones a Jerónimo, a Dayana. Bendiciones a Anita. Bendiciones a todos los que nos están escuchando siempre firmes ahí. San Clemente. Saludo grande Elba, para todos. Silvina. Saludos para todos ellos. Bendiciones. Bendiciones para todos, ¿sí? Bendiciones para Ariel también, a Dante que siempre nos escucha, y Miguel Mario, a todos, ¿no es cierto? Y bueno, Amén. que puedan mandar un mensajito, ¿no es cierto? Y todo lo que podamos ayudar, aquí estamos, ¿no? Un mensajito para orar por lo que sea. Amén. Amén. Bien, nosotros queríamos traerle esta palabra hoy. Hoy terminamos un poco más temprano y recordarles que pueden escuchar esta nueva edición de Los Escogidos a partir de las 22 horas en todas las plataformas, tanto FM 98.9 como nuestro sitio web, tú estás aquí, radioesperanza.com.ar, como también en Radio General Conesa AM 1420, y también va a poder revivir este contenido en nuestro canal de YouTube, ¿sí? La palabra Radio Esperanza, la palabra del Señor está aquí. Amén, amén. Bien, nosotros les deseamos que tenga
una jornada, un final de jornada muy bendecido y que le haya servido esta palabra para poder encarar la palabra y poder saber que para seguir avanzando tiene que estudiar y conocer la palabra para no ser engañado, ¿sí? Amén, así es. Nos despedimos hasta mañana. Dios le bendiga grandemente. Mañana misma hora, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Y que la paz del Señor los alcance y que puedan experimentar, ¿no es cierto?, ese poder sobrenatural que Dios tiene preparado para cada uno. Bendiciones para todos. Amén, amén.